Bienvenidos a Medicina de Impacto, el podcast de Medscape en español. Nuestra misión es mejorar la práctica clínica con evidencia actual, perlas y entrevistas con expertos. Nuestros anfitriones, Aldo Jiménez y Alejandro Meraz. Hola a todos, bienvenidos de nueva cuenta a su podcast Medicina de Impacto por Medscape en español. Yo soy Aldo Jiménez. Yo soy Alejandro Meraz. Buenas noches, buenos días. Y hoy se encuentra con nosotros un viejo conocido del podcast, mi estimado doctor José Gotés. ¿Cómo estás? Hola Alex, ¿cómo estás? Aldo, ¿cómo están? Otra vez un gusto estar aquí con ustedes nuevamente, ya después de un tiempo. Pues contentos de recibirte, mi estimado Gotés. Aquí nosotros echándonos unos vinos mientras platicamos con ustedes. No hay mejor manera. Y queríamos hacer este episodio especial de discutir algunos papers relevantes que pueden cambiar la práctica clínica. Es una nueva modalidad del podcast y esperamos les guste a todos. Pepe, ¿por qué no te presentas súper rápido para aquellos escuchas que no hayan tenido el honor de escucharte antes? Claro, Alex, gracias. Pues mira, yo soy un médico internista, endocrinólogo, tengo una maestría en farmacología clínica y pues actualmente me encuentro practicando tanto en la esfera pública, en la salud pública y en la salud privada en la Ciudad de México. Y pues llevamos un tiempo ya trabajando también como parte de la sección editorial de diabetes y endocrinología en Medscape en español. Así que pues ya llevamos un rato en esto también. Y como es costumbre, nuestra selección de la semana para antes de aflojar un poquito el cuerpo, mi estimado Pepe Gotés, ¿qué recomendación nos tienes para este podcast? Pues mira, yo la verdad en los trayectos acá en la Ciudad de México, que en ocasiones pues tienden a ser largos, tienes tiempo de escuchar muchas cosas, ¿no? Y yo confieso que estoy muy atrasado en este podcast, porque es un podcast ya viejísimo, pero creo que vale muchísimo la pena para aquellos que no lo hayan visto, aunque pudieran ser pocos, o que no lo hayan escuchado, que es el podcast es un periodista, un locutor que en realidad es como un historiador, que es Dan Carlin, que es, pues en realidad es un narrador increíble de historia. Entonces tiene este podcast que es Hardcore History, y la verdad es que es un podcast que vale muchísimo la pena para aquellas personas que les guste la historia, y para los que no les guste la historia, la verdad es que este hombre lo hace tan bien, lo narra de manera tan agradable que vas a poder aprender tanto de Genghis Khan, de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra, de Alejandro Magno. La verdad es que vale muchísimo la pena, así que si tienen chance denle ahí una escuchada. Son podcasts ya antiguos, pero creo que valen la pena. Pues haces bien en tus trayectos. Hay que alimentar el alma y el cerebro de alguna forma, ¿no? Y qué mejor que aprender de ese tipo de podcast. Pues mira, mi recomendación de la semana es un álbum que es de los Arctic Monkeys, que se llama The Car. Y la verdad me pareció bastante bueno, o al menos un par de rolitas que tienen algunos acordes muy suaves y deliciosos. Se los recomiendo completamente. Hace mucho que me gustan los Arctic Monkeys y siempre estoy buscando en mi Spotify qué novedad tenemos, y esta fue la novedad de la semana y es lo que he traído en mi carro toda la semana. Y tú, mi estimado Meraz, ¿qué recomendación nos tienes? Fíjate que hace poquitito, más específicamente en el avión, vi una película que me gustó mucho. Se llama en inglés Licorice Pizza, hablando de pizza, que como pizza de este dulce licorice. No sé por qué se llama así ni siquiera, pero es una película ambientada en los 70s, es una comedia romántica. Y es un poquito del tema medio incómodo porque gira en torno a este actor infantil, adolescente, que tiene un romance con una chava que es mayor.
y pues tiene un humor muy particular y pues como que está chistosa y, y la vi y me gustó muchísimo, entonces se la recomiendo si quieren ver algo como ligero, ambientado en los 70s. El tema es así como medio incómodo porque pues el romance es de un chavo con un adulto, ¿no? Pero bueno, hay que verla y juzguen por ustedes mismos, yo se los recomiendo, me gustó mucho. Estuvo nominada a alguna premio de estos, ¿no? Creo que la vi en Amazon Prime, pero está la película, pero no la he podido ver. Ahorita no me lo recuerdo, yo también cuando salió y como que le gustó mucho a la crítica y al público en general, nunca me llamó la atención, pero pues ahora en el avión dije, pues me la he hecho. Creo que sí estuvo nominada a mejor película o alguna cosa así, y pues las actuaciones están muy interesantes también. Lo histriónico de la actriz principal, el mono medio menso, medio como tonto, al principio, ¿no? Entonces y cómo se van dando las cosas, ¿no? Está muy chistoso. Pues en este episodio especial, amigos, tenemos 3 papers que discutir y por qué creemos que cambian el juego, ¿no? El doctor Meraz va a empezar con el primero, seguirá un servidor y por último el doctor Pepe Gotés. Claro, como ustedes ya sabrán, si han sido seguidores del podcast, y si no, pues ahora se los recuerdo, Aldo y yo, y en general los nefrólogos somos muy, muy cuidadosos con los líquidos que utilizamos y hemos tratado de mandar este mensaje siempre de que hay que utilizar el líquido correspondiente para el paciente adecuado, en la dosis correcta, sin pasarnos, sin encharcarlos, etcétera. Y una de las cosas que hemos mencionado varias veces es nuestra preferencia de líquidos de soluciones balanceadas sobre la solución salina, la normal saline, o que es más anormal que nada por su alto contenido en cloro. Entonces, desde que éramos residentes, Bato, tú a mí directamente me inculcaste esta idea a partir de un manuscrito, un artículo de esta doctora Yunos, creo que se llamaba, del JAMA, y le enseñaste una presentación con los datos del doctor Lobo y estos estudios de las embarazadas y en los trasplantados, de cómo una de las soluciones hiperclorémicas causaban falla renal, ¿no? Y se veía esto muy interesante porque aparte tiene un sustento fisiológico muy bonito, que es que la hipercloremia pues causa acidosis metabólica y también causa vasoconstricción de la arteriola renal, y eso hace que suba la creatinina, caiga la tasa de filtrado glomerular, etcétera. Entonces, como que todo encajaba bien, ¿no? Y después de ese estudio que mencioné, salió uno que se llamaba Split en el 2015, donde ese estudio fue un aleatorizado, controlado, doble ciego, todo bien, donde no se demostró un beneficio en lesión renal aguda, pero sí hubo una señal que indicaba que había menos diálisis y menos muerte. Entonces, bien. Y luego en el 2018 salió el SMART, publicado en New England, donde ese no fue fue un estudio prospectivo, pero no fue un estudio sorteado, aleatorizado, donde se demostró que disminuía en una proporción pequeña muerte, terapia de reemplazo renal, etcétera, en pacientes críticamente enfermos. Y los líquidos es algo tan socorrido que utilizamos tanto que al menos una disminución pequeña en los outcomes, pues es algo que impacta a muchas personas. Entonces yo estaba muy contento, estaba pregonando a los 4 vientos que había que utilizar soluciones balanceadas, ¿no? Y por balanceadas me refiero a que tengan un cloro más apegado a lo normal. Y casi nosotros lo que utilizamos más es solución Hartmann, o también conocida como Ringer lactato. Sin embargo, en el 2021 salió un estudio grandísimo brasileño que se llamó BASICS, de 11,000 pacientes que fueron aleatorizados a solución salina, críticamente enfermos, solución salina o sobre una solución balanceada, y fue un estudio negativo donde no se demostró una diferencia en mortalidad. Al mismo tiempo se estaba corriendo el estudio que les voy a presentar, se publicó en el New England en enero de 2022, que se llama PLUS, así como PLUS, PLUS Study, y es el Balance Multi-Electrolyte Solution versus Saline in Critical Ill Adults. O sea, ese es el nombre del estudio que se realizó en Nueva Zelanda, en Australia, en pacientes críticamente enfermos. Fue un estudio aleatorizado, doble ciego, de grupos paralelos, grande también, donde se trató de responder a esta pregunta nuevamente: si la solución salina era mejor que una solución balanceada, es utilizar un plasma light para reanimación en pacientes críticamente enfermos. Entonces, finalmente,
incluyeron 5,000 pacientes. Tenían planeado incluir 8,000, pero como les cayó la pandemia, lo tuvieron que recortar a 5,000, lo cual les da un poder de 90% para detectar una diferencia de mortalidad de 3.8% a 90 días, que parece poquito, pero es algo muy importante dado la magnitud de la intervención. Entonces, dividieron a los pacientes en estos dos grupos, hicieron una división de subgrupos predefinidos, población renal aguda, Apache, admisión a la terapia quirúrgica. Fue un análisis de intención a tratar. Entonces, lo que tú buscas en un estudio aleatorizado, controlado, doble ciego, de un grupo con mucha experiencia, que son los australianos y los neozelandeses. Por ahí el doctor Belomo, que también nos ha dado mucha información en los nefrólogos, en pacientes críticamente enfermos, fue parte de los autores. Entonces, un estudio muy bien hecho, muy bien diseñado. Incluyó 53 terapias intensivas, 41 en Australia, 2 en Nueva Zelanda, se corrió del 2017 al 2020, y pues bien, hasta ahí todo lo que tú puedes desear de un estudio. Entonces, le autorizaron adultos mayores de 18 años que estaban en la terapia intensiva y que requerían resucitación con fluidos, que tuvieran frecuencia cardíaca más de 90, una ETA sistólica menos de 100, una presión arterial media menos de 75, PVC menos de 10, un llenado capilar más de un segundo, o que estuvieran oligúricos, etcétera. Entonces, fueron aleatorizados a estos dos grupos, la aleatorización estuvo bien hecha, etcétera. En los resultados, pues, finalmente fueron incluidos 5,037 pacientes, 2,500 fueron el grupo de balanceadas y otros 2,500 y cachito al grupo de solución salina. La edad media de los pacientes fue de 61 años contra 62 más o menos. Alrededor del 40% eran pacientes quirúrgicos, alrededor del 42% tenían sepsis. El Apache en promedio era de 19 en ambos grupos. Más del 75% en ambos grupos tenía ventilación mecánica invasiva, etcétera. Aquí hubo un problema con los pacientes, y es que pues al estar en una terapia intensiva hay muchos fluidos que se dan al paciente que a lo mejor no eran parte del estudio, sobre todo en medicamentos, o también si el médico pensaba que era necesario dar otro tipo de fluidos por cualquier razón, pues lo daba. Entonces esas son violaciones al protocolo, desviaciones que se notaron y que son comunes y que son muy difíciles de evitar en estudios de esta magnitud. Lo que es muy interesante también es el volumen que se dio de los líquidos a estudiar, que fue un volumen medio de 4 litros aproximadamente. Eso es importante ahorita al final. Pero ya para no hacerles el cuento largo, el outcome primario fue mortalidad de 90 días, y esta mortalidad fue de 21.8% contra 22%, con una disminución del riesgo absoluto de 0.15%, pero este punto cruzó la unidad en los intervalos de confidence del 95%, entonces no fue estadísticamente significativo. Aparte, desde el inicio ves que no va a ser. En los desenlaces secundarios, como inicio de terapia de reemplazo renal, utilización de drogas vasoactivas como aminas, duración de la ventilación mecánica invasiva, tampoco fue diferente. El análisis por subgrupos no hubo diferencia, igual número de efectos adversos. Entonces, a todas luces, un estudio negativo que vino a agregar a la evidencia que ya teníamos del SPLIT y del BASICS, que también fueron estudios negativos, de que no hay diferencia entre utilizar para reanimar pacientes de forma, cuando lo necesitas, no de mantenimiento ni nada, ni mucho menos, eso no. Pero cuando tú necesitas reanimar a un paciente en la terapia intensiva, parece ser que da lo mismo que utilices Plasma Light a que utilices una solución salina 0.99%. El cloro sí bajó, pero en el Plasma Light, ahorita no recuerdo el número específico, pero al final de cuentas el cloro es un número que nosotros vemos y nos gusta ver, pero para el paciente no significa absolutamente nada. Entonces, fortaleza del estudio, pues es que es un estudio muy bien diseñado, aleatorizado, doble ciego, multicéntrico. Los investigadores no sabían qué fluido estaban dando, era una bolsa transparente sin nombre, muy bien planeado, fue publicado el protocolo a priori, no hubo muchas desviaciones del protocolo, aunque sí hubo desviaciones, me refiero a ajustes, además del que ya les platiqué de la N, porque cayó COVID, entonces ya no se llegó a la N original, entonces eso le restó un poquito de poder. Y el volumen administrado, porque esa era otra cosa de la que se criticaba antes. Por ejemplo, en el BASICS, el volumen medio administrado fue de 3 litros, en el SPLIT 2 litros, en el SMART 1 litro, pero aquí fueron 4 litros en promedio en 6 días, entonces esa crítica ya no valió aquí. Y bueno, pues las debilidades es que no se logró la N planteada original por COVID, y las violaciones del protocolo, desviaciones que pacientes que estaban autorizados al Plasma Light les daban de repente salina, o que recibían salina en los medicamentos. Y otra cuestión que nosotros siempre alegamos, pero no sé si alguna vez vayamos a tener un estudio como tal, es que el Plasma Light pues tampoco es una solución que se parezca mucho al plasma que tenemos, pero no sé si vayamos a ver alguna vez un estudio de solución salina contra solución Hartmann, aunque eso sería
pues lo ideal porque es más aplicable. Otra cosa es que el Plasma Light es muy caro, mucho más que la Salina y que el Harman, entonces es otra cosa que podemos alegar. Pero bueno, eso nosotros llevamos batiendo el tambor durante toda nuestra existencia del uso apropiado de líquidos. También, Aldo, no me dejarás mentir, éramos fanáticos de las soluciones balanceadas normoclorémicas, pero tal parece que al menos Salina contra Plasma Light da igual por donde quiera que lo veamos, y ya tenemos 3 estudios aleatorizados controlados grandes que no han encontrado ni siquiera una señal que nos haga pensar que tenemos la razón. Entonces, ahí se las dejo. Sí, básicamente con todo lo que comentas, Alex, pues el mensaje es que pues, o sea, puede haber soluciones para diferentes pacientes. O sea, me imagino, por ejemplo, el uso de soluciones balanceadas en pacientes con cetoacidosis diabética, ¿no? Que ahí uno pensaría que sería una población específica de beneficio comparado con la salina estricta, aunque sé que, como luego lo hemos visto y platicado, pues siguen habiendo muchos de los algoritmos de diferentes asociaciones favoreciendo el uso de salinas en reanimación de cetoacidosis, por ejemplo, ¿no? Entonces, no sé si sea más el tema vaya más por ahí. Y qué bueno que lo mencionas, porque uno de los criterios de exclusión que ya no mencioné por no meterme tanto es que si tenían un paciente con un criterio para utilizar algún líquido en especial, ese paciente pues se excluía, por ejemplo, que necesitara bicarbonato, entonces, o que necesitara una solución al 50% o solución glucosada, esos pacientes se excluyeron. Y los otros pacientes que excluyeron fueron pacientes con trauma cronocefálico que tuvieran edema cerebral, y también excluyeron pacientes que han recibido 500 mililitros de cualquier otro líquido por cualquier razón. Y otra de las cosas que se menciona en el estudio es que entran al paciente a terapia intensiva, pero no sabemos lo que pasó antes. Y pasaron también 48 horas antes de que se aleatorizaran, entonces tampoco sabemos muy bien qué pasó en urgencias y luego qué pasó durante las 48 horas. Total que ahí hay como un área que pudo haber también influido en los resultados, pero que bueno, ya no podemos tampoco adivinar. Aldo, ¿tú cómo ves? Los líquidos te apasionan. Sí, como comentaste, y nos tocó hacer un seminario sobre ese tema, ¿no? Y me clavé revisando las bases biológicas de por qué podía hacer daño el tener exceso de cloro, ¿no? Que acidosis metabólica causa vasoconstricción renal, y eso puede explicar la mayor frecuencia de disminución de la función renal, y pues sonaba muy plausible, pero como bien dices, vinieron sumándose esta serie de estudios, y de hecho en mi subconsciente pues receto o prescribo Harman la mayor parte del tiempo, pero obviamente no nos podemos cegar la evidencia, y por eso es tan bonita la medicina basada en evidencia, y creo que pues veniste a comentarnos que son estudios negativos y que la verdad es que parece ser que da igual, ¿no? Con todo el dolor de mi corazón. Sí, yo también me resistía, pero ya después de 3 estudios dije, bueno, ya no voy a ver feo a los internistas que quieran reanimar con solución salina, y la verdad es que no creo que haya mayor problema. Esa es una muy buena. Ya básicamente al final quedó en eso. Sí, podemos decir después de esto, y lo que terminamos diciendo siempre, individualizar. Si tu paciente está con tendencia a la acidosis, pues hiperclorémica, Harman, o si tiende a la hiponatremia, mejor salina, y así sucesivamente, ¿no? Exacto. Que es lo que creo que, como lo que comenta Gotés también, de ya subgrupos especiales, también ver qué está pasando, ¿no? Bueno, pues yo voy a hablarles del uso de las soluciones intravenosas en pancreatitis. Entonces, pancreatitis, todos lo vimos como internistas, yo lo sigo viendo actualmente, y pues, cuando uno revisa el tratamiento, pues solamente existe el tratamiento soporte, que consiste en reanimación o resucitación con líquidos, control de dolor y soporte nutricional. Soporte, no hay algún tratamiento específico para esto. Y si vemos las guías, los libros, pues realmente te dicen, abre la llave, ¿no? Échale aguas. ¿Por qué? Porque otra vez la fisiopatología nos dice que hay pérdidas al tercer espacio, debido a esta alteración en la permeabilidad vascular, que se trasuda el líquido a la cavidad abdominal, y bueno, el paciente aparte no come porque tiene náuseas o vomita o hace ilio. Entonces tú lo que quieres es mejorar esa perfusión poniéndole hartos líquidos intravenosos para evitar la necrosis pancreática, intentando mejorar la perfusión del páncreas. Entonces todo esto es una teoría con un fundamento bastante bajo, bastante observacional, bastante basado por expertos y visto muy, muy a la ligera, ¿no? Hasta que el doctor Enrique de Madariaga, un español,
él se hizo esta pregunta desde que era residente hasta que fue jefe de departamento de gastroenterología, y esa pregunta la intenta resolver con un estudio que fue publicado en New England Journal of Medicine el 15 de septiembre de 2022, que se llama resucitación agresiva o moderada con líquidos en pancreatitis aguda. Entonces, este paper creo que viene a colación de lo que hablaba Meraz, viene también a cambiar nuestra práctica clínica porque es un paper bastante bonito. La pregunta que se hace es, en pacientes adultos con pancreatitis aguda, la reanimación agresiva comparada con moderada reduce el riesgo de desarrollar pancreatitis moderada a severa, ¿no? Y también cuál es su seguridad. Entonces, esa fue la pregunta que se hizo el doctor de Madaria. Él tiene unos estudios antes, ¿no? Antes de esto, antes de meterme en el paper, hace una serie de estudios durante su carrera académica, y uno de esos estudios se pregunta con qué líquido reanimar a los pacientes con pancreatitis, y ve que los pacientes que reciben salina versus Harman en este caso tienen una mayor inflamación, ¿no? Y la documentó como mayor síndrome de respuesta inflamatoria sistémica o PCRs más elevadas o algunas cuestiones ahí in vitro de interleucinas un poco más elaboradas. Entonces, parte de ahí de que los pacientes que va a revisar en este estudio solamente van a ser reanimados con este tipo de soluciones. Entonces, el estudio, el acrónimo se llama Waterfall, como cascada, ¿no? Es un estudio multicéntrico, abierto, aleatorizado, controlado, de superioridad, no sesgado, ¿no? Ni para los pacientes ni para el investigador, y pretendía ingresar a los pacientes que tenían pancreatitis menos de 8 horas del diagnóstico y eran seguidos frecuentemente o revalorados frecuentemente a las 12, 24, 48 y 72 horas. Se incluyeron alrededor de 250 pacientes aleatorizados a dos grupos, ¿no? Uno de ellos a la reanimación agresiva, que consistía en pasarles un bolo de la solución de lactato de 20 mililitros por kilogramo de peso y seguido de una infusión a 3 mililitros por kilogramo por hora, ¿no? O en los pacientes que eran, entonces al otro grupo, que era la resucitación moderada, se les pasaba un bolo de 10 mililitros por kilogramo de peso si estaban hipovolémicos o ningún bolo si estaban normovolémicos, seguido de una infusión de 1.5 mililitros por kilogramo por hora. Y bueno, fueron seguidos, como les comenté, o revalorados en estos espacios de tiempo, buscando un desenlace primario de una pancreatitis moderada o severa, ¿no? Durante la hospitalización, ¿no? Que según los criterios de Atlanta, pues son pancreatitis moderadas que desarrollan fallas orgánicas de menos de 48 horas o alguna complicación local, y bueno, severas complicaciones de más de 48 horas. Entonces, esto fue el estudio Waterfall, ¿no? Fue un estudio multicéntrico. Se incluyó México, aunque la mayoría de los pacientes que ingresaron fueron de España. Hubo algunos criterios de exclusión que fueron pacientes con falla cardíaca, pacientes con trastornos electrolíticos severos, con pancreatitis crónica, con falla renal, con descompensación de enfermedad hepática, que tuvieron una expectativa de vida baja. Y la población eran pacientes de alrededor de 55 años. La mayoría fueron pancreatitis biliares. De estos tenían CIRS alrededor de una cuarta parte de los pacientes. Y realmente eran pacientes con pancreatitis leves, tenían un BSAP de 1, ¿no? Y con una escala de Charlson de 2, o sea, no estaban tan comórbidos. Entonces, la cantidad de líquidos que se logró administrar en estos pacientes sí fue diferente, sobre todo en las primeras horas. A las 24 horas había administrado 5 litros 400 a los pacientes del grupo agresivo y 3 litros 300 en el grupo moderado, ¿no? El demás tratamiento, cuando el paciente tenía una escala de dolor menos de 5, le iniciaban dieta, y en el grupo agresivo tenían que estar todavía varias horas en reanimación hídrica, ¿no? Al menos 20 horas, que eso tal vez es algo que no vemos tan frecuente en nuestra práctica. Pero bueno, el estudio fue parado en el análisis iterino, ¿no? Debido a que se empezó a ver mayor sobrecarga hídrica
en los pacientes con resucitación agresiva y no había un beneficio, no había cambios en el desenlace primario que era desarrollar una pancreatitis moderada a severa, ¿no? Por eso fue el estudio parado debido a esta razón. Entonces, como conclusiones del estudio, los pacientes que fueron reanimados con estas soluciones intravenosas de forma agresiva desarrollaron en un 22% una pancreatitis moderada severa versus un 17% en pacientes con restricción moderada. No fue estadísticamente significativo, sin embargo, una tendencia a pacientes con restricción agresiva a que les fuera peor. Pero la sobrecarga hídrica fue la que fue muy diferente, razón por la cual pararon el estudio, que el 20% presentaron sobrecarga hídrica versus un 6%, ¿no? Y esta se documentó objetivamente mediante la presencia de síntomas como disnea, datos objetivos como edema, estertores o recongestión yugular, o datos más objetivos como la elevación de BNP o mediante estudios ecocardiograma, documentar alteraciones de falla cardíaca o alteraciones en imagen de sobrecarga hídrica a nivel pulmonar o hasta de cateterismo, ¿no? Entonces, la conclusión del estudio es que en pacientes con pancreatitis aguda, una resucitación agresiva con líquidos no disminuyó el desenlace de una pancreatitis moderada a severa comparado con una resucitación moderada. Y esto fue asociado con un mayor riesgo de sobrecarga hídrica. Entonces, este estudio nos quita el dogma de cómo hemos actuado siempre, de solamente hidratar, poner soluciones muy, muy altas a los pacientes con pancreatitis, a ser un poco más cautelosos en cómo reanimarlos y sobre todo en tener una vigilancia estrecha con variables clínicas y objetivas para cuándo saber cómo detener o disminuir esta reanimación hídrica. Entonces, creo que este es un estudio que sí nos cambia la práctica clínica, ¿no? Me gustó un post que hizo en Twitter el doctor que se fue al Mass General y encontró en los afiches de enfermería el protocolo del estudio, ¿no? Entonces venía el protocolo de un lado de los agresivos, venía tachado, y del otro lado de los moderados, de cómo iban a tratar a los pacientes en la clínica de páncreas del Mass General, ¿no? Entonces, él cambió la práctica clínica con este paper tan bonito. Recientemente me tocó ver una paciente con pancreatitis después de este estudio y le mandé el afiche o el abstract visual que nos viene en New England al cirujano para comentarle que, bueno, eso ya no se hace actualmente, que actualmente debemos ser mucho más moderados con la reanimación hídrica debido a que les va más mal a los pacientes que lo que la teoría nos decía. Ese es el tipo de estudios que se agradecen, ¿no? Uno, porque te quita una venda de los ojos y avanza la medicina de forma positiva, pero también es como un golpe a tus intestinos, ¿no? Sientes la patada de mula en el estómago, porque dices, demonios, ¿a cuántos pacientes probablemente dañé en la residencia cuando éramos muy agresivos reanimándolos? Cuando me acuerdo que otra de las metas era que hematocrito no estuviera en 48 horas por estos criterios, creo que de Ransom. Y dices, vaya, qué mal lo hice, pero bueno, lo bueno que ya aprendimos. Y también me llamó la atención que utilizaron Hartman, lo cual pues viene a colación con lo que yo presenté un poquito. Yo le pregunté al doctor en Twitter y dijo pues que precisamente, no dijo de inflamación, o alguien más me contestó, no recuerdo, que porque menos incidencia de acidosis metabólica, lo cual es totalmente cierto, aunque en pacientes en terapia intensiva que no son estos, terapia intensiva pues no demostró mayor beneficio. Y la otra cosa que es interesante es que los pacientes no estaban tan graves. Entonces, lo que a mí me lleva a pensar que pacientes graves o con mayor comorbilidad, que tienen más cosas encima, pues todavía a lo mejor el daño es mayor o que pueden tolerar menos los líquidos. Tal vez en un futuro se puede introducir POCUS para guiar la reanimación todavía de forma más personalizada en pacientes con pancreatitis leve, moderada o incluso severa. Sí, la razón fue esa, la que te comenté del estudio que él hizo sobre inflamación, específicamente en pancreatitis, ¿no? Tiene otros estudios donde él comenta que los pacientes retienen líquidos, que realmente es un balance positivo, ¿no? Y
intenta ver cuáles son los factores de riesgo para tener un balance positivo en este grupo de pacientes y otros estudios también muy interesantes. Entonces, sí, pues nos da esta cambio en la práctica clínica. Si tú revisas ahorita, de hecho, el UpToDate ya está citado en la parte de represión de líquidos de cómo ajustarnos, ¿no? Bueno, ahora vamos a pasar ya de los líquidos a otras funciones que tiene el páncreas, que es la función endocrina, y vamos a hablar de la diabetes. Exacto, otra transición, Aldo, y excelente. Eso te felicito, increíble. Versallesco. Todo está conectado. Exacto. Pero bueno, pues ahora vamos a la parte endocrina del páncreas, ¿no? Que hace, pues en septiembre, a finales de septiembre del 2022, pues se publicó por fin en el New England Journal of Medicine, se publicó el estudio GRADE, que este estudio es uno de los estudios pues comparativos más importantes que se han publicado en el área de diabetes tipo 2. O sea, comparativos me refiero a comparar diferentes medicamentos y ver cuál de estos puede generar una mejor respuesta a largo plazo. El GRADE es un trabajo que tiene, pues básicamente se genera a partir de la pregunta clínica, pues muy, muy del día a día, Aldo, Alex, después de que tenemos un paciente con diabetes tipo 2 y está con metformina, buenas dosis, ¿qué más le damos, no? ¿Cuál es el segundo fármaco? Si uno ve diferentes algoritmos, pues uno va a ver que uno le puede dar sulfonilurea o le puedes dar GLP-1 o le puedes dar tiazolinidiona, etcétera, ¿no? Entonces hay muchas opciones y este estudio pues trata de resolver parcialmente este tema. Y esto se vuelve mucho más relevante porque ahora tenemos una mayor cantidad de medicamentos para el manejo de los pacientes con diabetes tipo 2. Así que pues es cada vez más importante llenar esos vacíos de información de estos estudios head-to-head. GRADE es un estudio que se empezó a diseñar en el 2008 y empezó en el 2013. ¿Y por qué traigo a colación esto? Porque, como platicaremos, pues uno de los principales problemas del GRADE es justo temporal, o sea, temporal porque se diseña en un momento en el que se diseña y se empieza en un momento en donde no todas las clases terapéuticas en diabetes que se están utilizando actualmente estaban utilizándose en ese entonces. Entonces, ese es el motivo por el cual se excluyen medicamentos importantes, clases terapéuticas, como los inhibidores de SGLT2, que ustedes conocen perfecto. Entonces, este estudio es un estudio pues multicéntrico, grande, aleatorizado, comparativo, que básicamente incluye pacientes con diabetes tipo 2, jóvenes, o sea, pacientes con diabetes de tipo 2 de diagnóstico reciente, de menos 10 años. El diagnóstico medio de diabetes de duración promedio fue de 4 años de los pacientes incluidos y básicamente se les aleatorizaba una relación 1-1-1 para recibir una de 4 clases terapéuticas. Uno que era metformina, todas estas añadidas a metformina. Una que era insulina glargina, la glargina clásica de 100 unidades por mililitro, no la insulina glargina concentrada de 300 unidades mililitro, sino la clásica 100 mililitros. El análogo del receptor de GLP-1 liraglutida, el inhibidor de DPP-4 sitagliptina y la sulfonilurea glipepirida. Entonces se compararon esos cuatro medicamentos. Pueden darse cuenta que no hay ningún SGLT2. Y la razón de esto es porque el SGLT2, el primer estudio de seguridad cardiovascular que se publica con SGLT2 es empagliflozina. Y entonces como que es a partir de ese punto en el que se empieza a dar mayor fuerza a estos medicamentos
y es en ese punto en donde pues ya era muy tarde para hacer un cambio en el estudio que ya llevaba 2 años corriendo, ¿no? Entonces, pues ese es el motivo por el cual no se incluyó esto. Aquí podríamos discutir si fue adecuado o no hacer una enmienda al protocolo y meter otra clase. Entonces, pues eso es algo que no vamos a poder responder. Pero en el diseño del estudio, pues básicamente se compararon estas 4 clases para un desenlace primario, que fue un desenlace de falla terapéutica. O sea, fue aquellos, básicamente, los pacientes que obtuvieran una hemoglobina glucosilada superior a 7%. Ese fue el desenlace primario. Y fue como desenlaces secundarios, pues comparar a los pacientes de estas clases terapéuticas que cuando llegaban a una hemoglobina glucosilada mayor a 7.5%. Entonces, básicamente era ver, pues, qué clases terapéuticas llegaban más rápido o en mayor cantidad a esa falla terapéutica de arriba del 7% confirmado, ¿no? O sea, se confirmaba la muestra. Y en otro, como análisis ya secundarios, pues se evaluaron desenlaces como aparición de dislipidemia, enfermedades cardiovasculares, eventos microvasculares, albuminuria, reducción de la tasa de filtrado glomerular, neuropatía e incluso muerte, aunque en realidad el estudio tuvo el poder más bien para el contexto del desenlace primario glucémico, no tanto para estos desenlaces secundarios microvasculares o macrovasculares. Y eso es relevante porque, bueno, pues veremos que los resultados están muy encaminados a esos desenlaces primarios. Se reclutaron más de 5,000 personas, 5,047 personas con diabetes tipo 2, una edad media de 57 años, con una hemoglobina glucosilada basal media de 7.5. O sea, eran pacientes pues de una duración promedio de 4 años, o sea, diagnóstico reciente, no tan descontrolados, que sí tenían un índice de masa corporal elevado de 34, y de forma importante hubo 18% de hispanos, o sea, sí se incluyó si bien no es la población obviamente predominante, pero sí hay una población representativa de hispanos. Estos pacientes fueron seguidos, tratados por alrededor de 5 años. Y bueno, pues estos al término del estudio, pues se puede ver que todos los medicamentos en realidad, Alex, Aldo, pues bajaron los niveles de glucosa. Sobre todo si uno ve las gráficas, pues los niveles de glucosa bajan sobre todo entre los 6 meses al 1 año de tratamiento, pero desafortunadamente, y ese es uno de los mensajes principales del GRADE, al final del seguimiento, todos los niveles de glucosa, todos los pacientes con la hemoglobina glucosilada subieron al final del seguimiento, y de hecho, pues al final del seguimiento, el promedio de la diferencia de hemoglobina glucosilada de los 4 grupos con la basal fue de 0.3%, o sea, muy poquito. Eso lo que nos habla es que esta es una enfermedad progresiva, ¿no? Cómo va, a pesar de estarles incluyendo medicamentos, cómo puede irse evitando, o más bien se mantiene esa tendencia de la elevación de los niveles de glucosa. Total que, pues para fines prácticos, alrededor del 77% de los pacientes que tomaron sitagliptina tuvieron el desenlace primario, 72% con glimepirida, 68% con liraglutida y 67% con glargina. Para fines prácticos, a los grupos a los que les fue mejor en términos de no obtener el desenlace primario fue glargina y liraglutida, y a los que les fue peor fue glimepirida y posterior, y el que todavía tuvo un peor desempeño fue sitagliptina, ¿no? Si lo vemos en términos de tiempo, o sea, el que tuvo el desenlace más rápido fue sitagliptina, seguido por glimepirida, y luego glargina y liraglutida, que eso es algo llamativo porque obviamente son terapias inyectables, ¿no? Y estas son terapias que tienden a generar una reducción de glucosa un poquito más intensa que lo que se observa tanto con sitagliptina y con glimepirida ya después de pasado un tiempo. De tal manera que, pues, si uno ve, por ejemplo, los análisis de subgrupos, no hubo diferencia en términos de edad, sexo, grupo étnico, o sea, no, si eran hispanos o no hubo ninguna diferencia. Y a los que hubo, si
si nos enfocamos de eventos adversos, pues el que mayor tasas de hipoglucemia tuvo, pues como era esperarse, era glimepirida y glargina, ¿no? Mientras que liraglutida y sitagliptina no. No hubo diferencias en los desenlaces macro microvasculares, aunque en general podemos decir que por ejemplo, la tasa de eventos cardiovasculares fue baja, pero aún a pesar de que esa tasa de eventos cardiovasculares fue baja, sí se observó una diferencia en la incidencia de eventos entre liraglutida y la sitagliptina y glimepirida, o sea que confirma un poco este tema del beneficio cardiovascular de este análogo del receptor del GLP-1 y que uno pudiera todavía llevarlo un poquito más allá y decir que pues estos pacientes que incluso pudieran llamarse de prevención primaria porque estos pacientes no tenían enfermedad cardiovascular, pues pudiera darnos unas pistas de que estos análogos del receptor del GLP-1 también pudieran dar beneficios cardiovasculares como prevención primaria, ¿no? No nada más como prevención secundaria. Así que, pues, Gray tiene muchas situaciones que son muy positivas, o sea, esta situación comparativa que nos señala que le da un lugar importante a la terapia inyectable, liraglutida, glargina, para mantener esos niveles a largo plazo, evitar el tiempo de falla terapéutica. Y por supuesto, pues tiene cuestiones que por el diseño no vamos a poder responder. O sea, no podemos saber cómo les hubiera ido a los pacientes con un SGLT2 comparado con estos dos medicamentos por las cuestiones de logística que mencioné. Y creo que esto obviamente es una situación importante, ¿no? El estudio no tuvo el poder suficiente como para detectar todos los aspectos de los eventos microvasculares, así que esto es otro tema que tampoco podemos definir al 100% con este trabajo. Y entonces, pues creo que pues, uno de los mensajes más relevantes, yo creo que de este estudio sigue siendo el hecho de que, pues al fin y al cabo, esta es una enfermedad que es progresiva y que lo ideal es que para tratar de evitar la mayor progresión que se puede en diabetes, pues hay que usar métodos de control de glucosa, un control integral, métodos de control integral de factores de riesgo, métodos agresivos, dinámicos, o sea, que vayan cambiando, diferentes abordajes y obviamente pues no perderle de vista la importancia de estas terapias inyectables, ¿no? Así que, pues creo que eso es lo más relevante de este estudio, que sin duda es uno de los estudios pues, más relevantes en diabetes que se ha publicado en los últimos años. Pues oye, qué mal que no incluyeron a mi bebito Fiu Fiu, que son los ISGLT2. Y bueno, como dices, los medicamentos más potentes, pues la insulina y los GLP-1, que más seguros estos últimos al parecer, y va acorde a este consenso reciente, ¿no? Del 2022 de la ADA y junto con los europeos, de que la insulina la ponen como un ladito, ¿no? Ponen cuál es el lugar de la insulina, ¿no? Como que la ponen en un algoritmo completamente aparte, y eso llama la atención. Oye, Gotes, ¿y por qué no es el UKPDS de nuestros tiempos? ¿Qué le hizo falta? Pues en realidad, Aldo, o sea, uno de los aspectos más importantes, pues es el seguimiento, ¿no? O sea, el término del seguimiento. Recordemos que, por ejemplo, UKPDS fue un seguimiento mucho más largo que permitió justamente observar esas diferencias en términos tanto de los desenlaces micro como de los macrovasculares, ¿no? Es de donde tenemos la mayor información con relación a los efectos de metformina o, por ejemplo, a los efectos del control intensivo en diabetes. Pero para eso, pues sabemos que para que puedas tener unos beneficios de reducción de eventos microvasculares e incluso macrovasculares en diabetes por control metabólico, se requiere mucho tiempo. Entonces, por ejemplo, si lo comparamos con los estudios de desenlace cardiovascular con tu bebito Fiu Fiu SGLT2, pues los beneficios cardiovasculares que se obtienen son muy rápidos porque obviamente van otros mecanismos que no son estrictamente metabólicos.
Y entonces en GRADE, pues el estudio no fue, no tiene la suficiente potencia para detectar esas diferencias de esos estudios, de esos desenlaces microvasculares. Probablemente está mejor diseñado para albuminuria y para neuropatía, por ejemplo, en términos de desenlaces microvasculares, pero pues, tuvo una tasa de eventos macrovasculares baja, o sea, fue una población de un diagnóstico reciente, no tan descontrolada, y que fueron seguidos por un tiempo, como promedio de 5 años, y que pues pudo haber simplemente faltado más tiempo de seguimiento para poder observar algunas diferencias, ¿no? Oye, Pepe, cuando a mí Aldo me ganó el comentario, porque a mí Aldo me vendió la idea cuando estábamos platicando de cómo hacer el episodio, de que el grade era el UKPS de nuestro tiempo, y yo entonces emocionadísimo, ¿no? Dije, esto va a estar muy bueno. Pero luego leí el abstract para el episodio y dije, pues no, ya no me quedó tan claro. Siento que esos estudios longitudinales, esas cohortes grandes como el Framingham, y Framingham creo que no se va a volver a repetir nunca, y el UKPS yo creo que también va a estar difícil. Y la otra cuestión es que yo veo en un futuro, en el Grade 2 o el que le siga, cuando incluyan a más agonistas GLP-1 y a los bebitos FIFU de Aldo, yo creo que la terapéutica inicial de la diabetes va a cambiar. Estoy seguro que van a incluir estos dos fármacos, y hasta Claro. probablemente metformina se vaya a relegar un poquito. A lo mejor no, porque es baratísima en comparación, pero a lo mejor en un futuro más lejanito, a lo mejor ya no va a ser el caballito de batalla, y va a ser un GLP-1 tal vez. Sí, yo creo que el tema va, Alex, en este aspecto de salud cardiovascular con SGLT2, con GLP-1, las nuevas moléculas coagonistas, ¿no? Los agonistas duales, que GLP-1, HIP o de receptor de glucagón, etcétera, que básicamente pues revolucionarán el tratamiento en diabetes, porque son moléculas de una mayor potencia, ¿no? Entonces, pues eso seguramente tendrá que ser evaluado más adelante, pero híjole, Alex, pues imagínate, o sea, desde el UKPDS en realidad no habíamos tenido un estudio comparativo así tan grande como este. O sea, tardó mucho tiempo para hacerse por digamos, las dificultades para poder hacer un estudio de esta naturaleza. Recientemente incluso hubo un estudio muy interesante que básicamente se llama Emulando el GRADE, que es si mal no recuerdo, está publicado en el BMJ también recientemente, y lo que hicieron fue básicamente tomar pacientes de bases de seguros en Estados Unidos, no recuerdo el seguro en este momento, pero pues básicamente tomaron todos los pacientes que estaban utilizando glargina, sitagliptina y liraglutida. Total que básicamente trataron de hacer las mismas características de los pacientes del GRADE, pacientes con diabetes temprana, hemoglobina glucosilada entre 6.8 y 7.5, etcétera, y lo que encontraron fue muy similar. Muy, muy similar, o sea, liraglutida le fue bien, entonces, pues digamos que la cosa va claramente por ahí, ¿no? Lo que pasa es que en mi Elea Almeraz, solamente mandándole el abstract, como ya sé que no va a leer el artículo, con eso se enamoró. Ya nadie tiene Pero tiempo, ya, por eso estamos haciendo estos episodios. exacto. Pero al fin y al cabo sí termina siendo un estudio que, pues, lo que nos dice es que, pues, que tenemos que seguir buscando las alternativas para poder tratar a largo plazo a estos pacientes, ¿no? Sin duda. Pues fue un gusto tenerlos en el The Abstract Readers Club, porque no hay más tiempo para algo más. Muchas gracias a nuestro invitado, al doctor Pepe Botés, como siempre, y con su brillante participación en nuestro podcast. Siempre eleva el podcast hasta el infinito y más allá. Muchísimas gracias, Alex, Aldo. Cuídense mucho. Gracias por la invitación. Un gusto. Esto fue Medicina de Impacto.
No se olviden de suscribirse y calificarnos. Recuerden, el objetivo de este podcast es meramente educativo y no es equivalente a un consejo médico.